Soy Andrea Solar, antropóloga de formación con énfasis en bioantropología, evolución humana y también en procesos de salud, enfermedad y atención. Hago parte del equipo del Centro de Investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Soy la líder de la unidad de gestión social del conocimiento científico de esta facultad. Bueno, estoy aquí invitada a conversar efectivamente sobre el tema que nos tiene a muchos de nosotros, académicos o no académicos, en un vilo de qué va a suceder. Y es el tema de la vacunación contra la COVID-19. En nuestra facultad repetimos que había una serie de dificultades para lograr esos porcentajes de vacunación que se esperaban desde el gobierno colombiano específicamente. Y tomamos una decisión, tratar de entender qué estaba pasando alrededor de las reticencias frente a la vacunación por COVID-19. Desde esa forma de ver el mundo y partiendo desde la sensibilidad propia frente a la misma vacunación, se inicia la forma o la manera de acercarnos a las personas. ¿Qué hice en este caso? Primero, identificar qué había sentido yo cuando fui a ponerme la vacuna, qué había en mi mente y en mis sensaciones internas frente a ella, fueran o no supeditadas a mi formación académica. Porque ante todo, soy un ser humano que también ha estado expuesto a toda la infodemia que mencionaba ahora la compañera Luisa Bernal. Entonces, como ser humano expuesta a esa intoxicación, si se quiere, de comunicaciones repetitivas frente a la pandemia, frente a lo que causaban las vacunas, me autopensé, me autoetnografié en ese sentido. Fui a mi sesión de vacunación y lo que hice fue prestar atención a cómo se comportaba mi cuerpo. Y soy una ferviente creyente de las certezas de la ciencia. Creo que es una de las certezas más hermosas que tiene el ser humano actualmente. Sin embargo, mi cuerpo temblaba. Mi cuerpo temblaba, yo tenía frío, tenía calor al rato. Yo decía, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy presentando como estas pequeñas sensaciones frente a la vacuna? Simplemente intenté relajarme, estuve en una fila de más o menos unas 5 horas. En esa fila hubo personas que se desmayaban, personas que comentaban que tenían tantos nervios que automáticamente el cuerpo empezaba a reaccionar, su sistema nervioso se descontrolaba y terminaban desmayadas sin aún estar cerca de ponerse la vacuna. Había personas que lloraban, personas que pedían que se les explicara una y otra vez qué era lo que iba a suceder en sus cuerpos una vez la vacuna entrara en su organismo. Y también estaba yo, tratando de ver cómo se comportaban todas las personas, porque ante todo quería saber si había relación, como lo dice Rosana Guber, entre lo que las personas hacen y lo que las personas dicen que hacen. Entonces, en ese sentido, me miré, me observé y observaba a mi alrededor. Me puse la vacuna, estuve tranquila, tuve efectos secundarios, los documenté todos esos efectos secundarios y posterior a ello lo que hice fue acercarme a mi círculo social, a esos amigos, a esas personas con las que subí a bicicleta, a esas personas con las que trabajo y empecé a comentarles qué había pasado en mí y cómo me había ido, y a incentivar esa vacunación. Yo soy una persona que tuvo una enfermedad crónica. Las personas que padecemos enfermedades crónicas tenemos unas dificultades frente a la vacunación, pero vean, aquí estoy, me fue bien, me estuve nerviosa, pero dale, adelante con el tema de la vacuna. Eso en primera instancia. Luego, en mi análisis y en mi reflexión sobre el tema de vacunación, y haciendo lo que a mí me encanta, que es etnografiar a las personas, empecé a prestarle atención a esas expresiones que la gente lanzaba sobre el proceso de vacunación, bien fuera en la tienda de la esquina, bien fuera en un centro comercial, bien fuera en internet, en Facebook, bien fuera en Instagram o bien fuera en el mismo ámbito académico en el que me desenvuelvo. Las documenté y nuestra facultad tuvo la necesidad de responder a todas esas dudas, de responder a todas esas preguntas, y lo que hicimos para tratar de apoyar el proceso de vacunación fue aperturar un espacio. Este espacio era un Padlet en el que cada persona podía ingresar y hacer una pregunta.
Esas preguntas se podían hacer de forma anónima. Notamos que la mayor cantidad de personas tomaron la opción de dejar anónimamente su pregunta y luego las recogimos, se recogieron alrededor de 162 preguntas. Estas 162 preguntas tenían un trasfondo común. Ese trasfondo era que las personas manejaban información, mucha información, muchos datos, pero eran datos desorganizados. Tenían un componente especial de la infodemia y de nuestra pandemia por COVID-19, que era una combinación enorme de conceptos, una combinación enorme de ideas, de percepciones y de imaginarios frente al proceso de vacunación. Entonces, ¿qué empecé a observar en ese montón de preguntas que leí y sistematicé para que fueran resueltas por unos expertos en nuestra facultad y presentadas por medio de un Facebook Live? Era que había una combinación, si se quiere, una amalgama también, si se quiere, de datos entre reales, entre ideales, entre ficticios, entre imaginarios e información cultural. Y empecé a ver que esa era la fuente de la dificultad comunicativa. Y era que la información o la desinformación contenía un trasfondo cultural específico que la volvía una certeza para las personas. Y ahí recordé un poco lo que decía Merton en psicología social, y era que si la persona creía eso que decía, eso que enunciaba, esa realidad era verdadera para la persona. Entonces, estas preguntas y estas formas de ver el mundo transformaban la desinformación en una realidad para cada una de las personas, una realidad con la que tomaban decisiones. Y la decisión que estaban tomando efectivamente era dejarse llevar por el susto, por el temor y no vacunarse. Efectivamente, entonces, ante esto lo que hicimos fue preparar el espacio, el Facebook Live, invitamos a dos expertos, a Luis Fernando García Moreno, que es médico, inmunólogo y profesor emérito de nuestra Universidad de Antioquia, a Rita Almanza Payares, enfermera epidemióloga, líder de la unidad de epidemiología en la Secretaría de Salud de la ciudad en la que vivo, que es Medellín, y yo estaba como antropóloga tratando de llevar la posición de las personas, ese sentir, esa expresión, esos miedos, esos mitos e incluso ya leyendas que habían alrededor del COVID-19 y que lo que me permitían ver era un trasfondo cultural que va a complicar mucho a futuro, incluso hoy lo hace, que se sigan aumentando adecuadamente los niveles de vacunación o los porcentajes de vacunación en una población, ya que si culturalmente tengo un choque, un miedo y una resistencia frente a la vacunación como tal, voy a tener una resistencia frente a la misma. Y tener que darle solución a esta resistencia va a implicar entonces entender el comportamiento humano y entender cómo las personas se relacionan con lo que creen que es la realidad, el ideal, la ficción y el futuro que ahora estamos viviendo. Porque una cosa muy interesante es que las pandemias y las enfermedades como las estamos viviendo hoy, siempre las ubicamos en el futuro. El 2025, el 2050. Bueno, 2021 es esa fecha. Hoy estamos en el futuro de lo que veíamos en el cine y darle respuesta culturalmente al COVID-19 va a implicar que reconozcamos que hemos llegado a ese momento en el que la salud pública y la antropología, los seres humanos, van a tener que buscar soluciones desde la misma cultura. Gracias.